Subaru no es el tipo de protagonista que debería funcionar. No es fuerte, no es carismático en el sentido clásico y muchas veces ni siquiera es admirable. Pero Re:Zero logra algo extraño. Cuanto más sufre, más difícil es dejar de verlo, y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Por qué un personaje que falla tanto termina siendo uno de los más queridos? Soy Brando Martínez de OniChannel y vamos a analizar a nuestro querido Subaru, protagonista de Re:Zero. Durante mucho tiempo, el anime nos acostumbró a un tipo de héroe muy específico, alguien con talento, determinación inquebrantable y una narrativa que lo empuja constantemente hacia la victoria. Incluso cuando pierde, su derrota es temporal, útil, casi estética, pero Re:Zero rompe esa lógica desde su base. Subaru no es un héroe diseñado para ganar, es un personaje diseñado para resistir, y esa diferencia cambia por completo la forma en la que nos relacionamos con él. Este video no trata sobre por qué Subaru es fuerte, sino por qué su debilidad está escrita de una manera tan precisa que termina generando una conexión emocional para muchas personas. Un pequeño contexto. Re:Zero, creado por Takei Nagatsuki, parte de una premisa que parece familiar. Un chico común es transportado a un mundo fantástico. Sin embargo, la serie rápidamente desarma esa fantasía. Subaru no recibe habilidades que lo conviertan en alguien especial en el sentido tradicional. Su único poder, que es Return by Death o Regreso de la Muerte, es más una condena que una ventaja. Cada vez que muere, regresa a un punto anterior en el tiempo, pero con una condición: solo él recuerda lo ocurrido. Nadie más comparte su carga, nadie más valida su sufrimiento, y en muchos casos ni siquiera puede explicar lo que está viviendo. Este detalle es clave porque redefine el conflicto. En lugar de enfrentarse únicamente a enemigos externos, Subaru lucha constantemente contra su propio desgaste psicológico. La historia no gira en torno a cómo vencer al villano, sino a cómo seguir funcionando después de romperte una y otra vez. Y eso no es una lectura subjetiva, está integrado en la propia estructura narrativa de la obra, tanto en la novela original como en su adaptación al anime. Aquí es donde entra uno de los puntos más importantes del análisis. Subaru no está construido como un protagonista débil para generar lástima, sino como un personaje emocionalmente expuesto para generar identificación. Hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Un personaje que solo sufre puede volverse agotador, pero un personaje que sufre, se equivoca, se contradice y aún así intenta avanzar, se vuelve impredecible y, por lo tanto, interesante o simplemente cagapalos. Ya eso dependerá de cómo lo veas. Al inicio de la historia, Subaru intenta encajar en el rol del héroe de Isekai, que cree que por haber sido transportado a otro mundo, automáticamente tiene un papel especial para cumplir. Este error no es casual, es una crítica directa a las expectativas del género. Subaru no entiende las reglas del mundo en el que está, pero actúa como si las entendiera. Y esa desconexión es lo que provoca muchas de sus primeras caídas. Cada fracaso no solo lo acerca a la muerte, sino que destruye poco a poco la imagen que tenía de sí mismo. Y aquí aparece uno de los elementos más potentes de la serie. El dolor de Subaru no es solo físico, es más que nada psicológico. No se trata únicamente de morir, sino de recordar cada muerte, cada error, cada decisión que llevó a ese resultado. Es vivir con la certeza de que pudiste haberlo hecho mejor, pero ya es demasiado tarde para ese intento. Ese tipo de experiencia no solo genera tensión narrativa, construye una tensión directa con el espectador, porque convierte cada escena en una pregunta constante. ¿Cuánto aguantarías tú antes de romperte? Uno de los puntos más intensos de esa construcción ocurre en los arcos donde Subaru colapsa emocionalmente, especialmente las secuencias que rodean el episodio 15 de la primera temporada del anime. Aquí, la serie deja de insinuar su desgaste y lo pone completamente al frente. Subaru ya no es solo alguien que falla, es alguien que se da cuenta de que no puede seguir fingiendo que tiene el control. La desesperación, la frustración y la impotencia dejan de ser subtexto para convertirse en el núcleo de la narrativa. Lo importante de estas escenas no es únicamente lo que sucede, sino cómo se construyen. No hay música épica que suavice el momento, no hay una solución inmediata que recompense su sufrimiento. En lugar de eso, la serie se toma el tiempo de mostrar el proceso completo de ruptura emocional, y ese nivel de exposición genera una reacción particular en el espectador: incomodidad. No es el tipo de escena que se disfruta de forma tradicional, pero es precisamente esa incomodidad la que la hace memorable. La teoría del espectador sádico.
Aquí es donde entra una interpretación interesante, pero que debe manejarse con cuidado. A menudo se dice que nos gusta ver sufrir a Subaru, aunque a veces sí llega a ser satisfactorio, ¿para qué nos hacemos? Como si hubiera un componente sádico en la experiencia, pero reducirlo a eso es simplificar demasiado el fenómeno. Desde la psicología del entretenimiento, hay evidencia de que las historias tristes o intensas no se disfrutan por el dolor en sí, sino por la sensación de ser emocionalmente movidos. Cuando vemos a Subaru caer, no estamos disfrutando su sufrimiento como tal. Estamos respondiendo a la intensidad emocional de la situación. Su dolor tiene contexto, tiene consecuencias y, sobre todo, tiene dirección. No es aleatorio. Cada caída empuja la historia hacia adelante. Cada error revela algo nuevo sobre el personaje. Eso transforma la experiencia en algo más cercano a la catarsis o a la reflexión que a un simple consumo de tragedia. En otras palabras, no vemos Re:Zero porque queremos ver a Subaru sufrir. Bueno, por un lado sí, a veces. Lo vemos porque su sufrimiento está construido de tal manera que nos obliga a sentir algo real. Y eso es mucho más raro de lo que parece en el anime contemporáneo. El verdadero giro de Subaru como personaje no ocurre cuando gana una batalla, sino cuando deja de intentar ser alguien que no es. Hay un momento clave en su desarrollo donde reconoce su propia debilidad de forma honesta, sin excusas ni fantasías. Y ese momento es más poderoso que cualquier victoria física, porque redefine completamente su papel dentro de la historia. A partir de ahí, Subaru deja de ser un protagonista que intenta cumplir con un ideal externo y se convierte en alguien que simplemente intenta hacer lo correcto, incluso cuando no tiene garantías de éxito. Esa transición es fundamental porque cambia la naturaleza del conflicto. Ya no se trata de si va a ganar o va a perder, sino de qué está dispuesto a sacrificar para seguir adelante. Y es aquí donde Re:Zero se diferencia de muchos otros animes. No recompensa automáticamente el esfuerzo. Subaru puede hacer todo bien, entre comillas, y aún así va a fracasar. Puede tomar la decisión correcta y sufrir las consecuencias. Eso rompe una de las reglas más comunes de la narrativa, la idea de que el esfuerzo siempre conduce al resultado deseado. En este mundo, el esfuerzo solo garantiza una cosa, que vas a seguir intentando. A nivel oficial, Subaru está diseñado como un protagonista que carga con un poder que lo obliga a enfrentar las consecuencias de sus decisiones de una manera extrema. Eso es canon. Pero alrededor de este concepto han surgido múltiples interpretaciones dentro del fandom. Una de las más comunes es ver su habilidad como una metáfora de la ansiedad o la depresión. Esa sensación de repetir errores, de no poder avanzar, de cargar con experiencias que nadie más entiende. Esta lectura no es confirmada explícitamente por el autor, pero tampoco contradice la forma en la que la historia está construida. Por eso funciona. Porque la narrativa deja suficiente espacio para que el espectador proyecte sus propias experiencias, o bueno, nos hagamos una tremenda proyectada. También hay interpretaciones sobre la relación entre Subaru y su necesidad de validación, especialmente en cómo interactúa con personajes como Emilia o Rem. Estas lecturas apuntan a que gran parte de sus decisiones iniciales no vienen de un deseo puro de ayudar, sino de una necesidad de sentirse, útil, reconocido o necesario. De nuevo, esto no se establece como una tesis oficial dentro del canon, pero sí está respaldado por el comportamiento del personaje a lo largo de la historia. Al final, lo que hace que Subaru funcione no es su capacidad de superar el dolor, sino su incapacidad de ignorarlo. Re:Zero no convierte el sufrimiento en algo glorioso ni en un simple recurso dramático, lo convierte en un proceso incómodo, repetitivo y, a veces, desesperante. Pero precisamente por eso se siente real. Y quizá ahí está la clave de todo. No conectamos con Subaru porque sea un héroe al que aspiramos convertirnos, sino porque representa una versión de nosotros mismos que pocas historias se atreven a mostrar, la que duda, la que falla, la que se rompe, y aún así decide seguir avanzando, no porque esté seguro de que va a ganar, sino porque no sabe hacer otra cosa. Y entonces la pregunta ya no es ¿por qué Subaru nos atrapa? La verdadera pregunta es ¿qué dice eso de nosotros como espectadores?